Bienvenidas y bienvenidos a Más Conciencia, un espacio basado en ciencia para hacer conciencia. Un podcast para reflexionar qué consumimos, por qué lo consumimos, cómo se produce y qué impacto tiene. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Hoy estamos con Ana. Ella es nuestra primera invitada en el podcast. Yo traigo una suerte bien curiosa porque siempre abro podcast. Sí. Es que traigo una situación ahí, no sé qué onda Es también. tu momento de abrir el tuyo. Sí, es una señal divina. De hecho, pues con mi amigo Charlie Galleta, si llegas a ver este episodio te mando un saludo y un abrazote. Él también me invitó al primer episodio de su podcast. Sí, realidad, o sea, abrí ese podcast yo también y pues, ahorita soy la primera invitada y no la última. No. Esperemos. Pero sí, ahí traigo yo algo con Sí. los inicios de etapas, ¿no? Justo estamos abriendo la segunda temporada Sí. con este episodio, donde vamos a empezar a tener ya invitades. Sí, Y para hablar de cosas chidas. Sí. Oye, a ver, cuéntanos, tú como a qué te dedicas, tus intereses, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues si ya me conocen, saben que yo me llamo Ana Oliva. Yo soy de aquí, originaria de aquí de Totonilco Alto, pero pues actualmente vivo en Guadalajara, Jalisco. Yo estudié la carrera de Comercio y Negocios Globales en el ITESO. Soy una egresada y pues actualmente trabajo en una empresa internacional. Y mi carrera pues evidentemente es enfocada en el comercio y es el área que a mí me gusta y me apasiona. Pero a mí siempre me ha gustado combinar el área del comercio con todo lo que es la política, porque yo creo que van 100%. profundamente de la mano. Son las áreas que principalmente me apasionan y me encantan, y la gente que me conoce sabe que a mí me fascina todo este tema de la economía, la política, el comercio, etcétera, etcétera. Bueno, y me atrevo ahí a mencionar también que es súper feminista y esa es una de las razones por las que está aquí también, porque todas las perspectivas económicas, sociales y políticas tienen que tener perspectiva de género, si no están de que a medias. Claramente. Así que bueno, esa es una, pues justo así nos conocimos. Sí, Y es, yo creo que es parte importante por la que estamos aquí, porque siempre vamos a tener como esta visión un poco más integrada. Sí. Por eso nos encanta que estés. Ay, muchas gracias. A mí también es todo un placer estar aquí en el momento en el que surgió la idea de la colaboración. Me emociona mucho, de hecho, pues por ahí en mi Insta a veces hago análisis, a veces comparto opiniones. No porque me sienta influencer, sino a mí siempre me ha gustado que las personas concienticen y se pongan a analizar, sepan el porqué de las cosas, ¿no? Ese siempre ha sido el por qué sabes lo que sabes, o por qué piensas que esto es así, de dónde viene, ¿no? Y a mí me apasiona. Y te digo, no es como por sentirme influencer, pero a mí cuando subo un análisis, así sea una persona que me manda un mensaje y me dice, oye Ana, muchas gracias, o sea, gracias a este análisis comprendí mejor la situación. Con eso a mí, yo no busco como fama ni nada así, yo busco ayudar a las personas que llegan a ver mis historias, que les sirva de algo y cambie un poco su perspectiva por ahí por las elecciones. Sí, bastante. Siento que Sí. las elecciones influiste bastante, en una o en 1000 personas en las que sea, pero que tuviste una influencia importante. Sí, hace análisis de los debates, de cómo yo veía las propuestas, sin poner una postura en particular. Obviamente ejercí mi voto en su momento, pero nunca metí mi intención de voto dentro de mis análisis. Aparte basado en conocimiento y en información, porque, o sea, por ejemplo, tú tienes mucho conocimiento de ciertas áreas por tu carrera y por tus intereses, así como yo tengo otros, entonces yo personalmente que siento que a veces carezco de conocimiento en determinadas áreas, como vamos a hablar, no sé, por ejemplo, política pública o economía, al escucharte es como que, o sea, como que al menos ya sabes qué cosas no sabes y te las puedes empezar a cuestionar o clavarte a buscarlas. Claro, y nunca hay un límite de conocimiento. O sea, para mí lo importante o lo que tenemos que buscar todas las personas siempre es la búsqueda del conocimiento. Esa es como mi filosofía. Para mí no hay nada más peligroso que un hombre que está completamente seguro de sus convicciones. O sea, un hombre o una mujer. Sí, claro. Siempre tiene que existir la duda y la búsqueda por algo más. Siempre, en todo, en absolutamente todo. Si alguien está completamente seguro de que algo está bien, algo está mal, algo está sí, algo sí es no, para mí es pues profundamente peligroso. Sí, Red flag. Es una red flag porque nunca entra, ¿no? Y lo importante para mí siempre es explicar las cosas de una manera muy digerible. Pues no. Claro que hay conceptos que tienen que entender. Hoy vamos a explicar algunos porque
Actualmente México está pasando por una situación delicada, causa mucha incertidumbre, muchas personas están asustadas, se ven absolutamente en todos lados y claro que tenemos que entender ciertos conceptos y ciertas palabras, pero se llama comercio para dummies, aquí vamos a hablar. Bien. Porque la magia de la política es que no es algo meramente numérico, no es algo meramente legal, la política tiene que enfocarse mucho en lo social. Sí, en las relaciones. E igual manera es con el comercio, no solo es el tema del arancel, el impuesto, sino el impacto que va a tener en las personas, en su psicología, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, si quisiéramos abarcar el tema así de lleno, es un podcast de 6 horas y con más gente. Sí, o sea, justo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando entran porque en este caso cuando entró Claudia o cuando entró Trump, es más, ni siquiera cuando entraron, cuando ganaron, o sea, cuando quedaron ya como electos o electa, cómo fluctúan los mercados y eso no son más que especulaciones y miedo. Y miedos, o sea, son emociones y eso ya es política. Claro. ¿Sabes? Qué loco, porque luego aparte como que las emociones las desvalidamos de todo, es como que no, y es lo principal. Y es lo principal el porque impacto psicológico nos movemos muchísimo con eso. Wow. Claramente. O sea, incluso todo lo que está pasando en la situación de Donald Trump con Claudia Sheinbaum, incluso las mismas elecciones mexicanas, y es algo que yo sostengo, las elecciones mexicanas para mí fue una revolución porque pues realmente lo que explica estas elecciones y mucho de la victoria de Claudia Sheinbaum habla de un contexto social que está viviendo México en donde todo lo que pasó es cómo la sociedad se siente, cómo se le vivió y por qué consideraron que Claudia iba a ser pues su mejor candidata, ¿no? Claro. También quiero hacer una advertencia porque ya me han querido funar varias veces. Todas las opiniones que doy, todos los datos, todo lo que yo creo está libre y deslindado de mis posiciones políticas. Este podcast tiene un mero propósito informativo. Y nada de andar funando ni tirando hate. Ni que Chaira, ni que anti-amlover, lo que sea. Este es meramente informativo. Sí. Mis posiciones políticas, mis intenciones de voto, que si estoy yo a favor o en contra, eso aquí no va a caber. Claro. Todas mis opiniones van a ser meramente neutrales y fueron previamente analizadas antes de venirse a este podcast. Para que los que estén viendo este podcast, muy afortunados por cierto, puedan tomar sus propias decisiones. Yo no busco influir directamente en una postura, sino, ¿por qué no? Ya viste cómo me fue con mis análisis, ¿no? Y eso que no soy influencer, pero pues sí, mucha gente... Sí. Ay, es que en la política las personas se enganchan cañón. Pero aparte, ¿sabes qué? O sea, Ana sí es como de que súper informada a fondo, ¿sabes? Entonces como que siento que generalmente, bueno, sí, pero cuando te vas a hablar de algo es porque de verdad ya te clavaste, pues. O sea, te diste un clavado. Y siento que muchas veces nosotras, o sea, en general, vemos las cosas como superficiales. Entonces, cuando ya ves el trasfondo y ese trasfondo te puede llegar a incomodar, es como, pero bueno, pues hay que reconocerlo, pues. Sí, o sea, los datos son datos. Claro, para mí un argumento sin un dato es una opinión. Y una opinión no puede entrar en un debate. Claro. Entonces, pues yo trato como de juntar mis datos y pues trato de revisar ambos lados, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de esto sí o no, pues tienes que ver el por qué no y tienes que ver el por qué sí. Y mucha gente lo que hace es que solo se queda en el no o en el sí, entonces pierden perspectiva. 100%. Yo he cambiado de opinión muchas veces y pues he reconstruido mis opiniones infinitas veces y lo voy a seguir haciendo porque pues al final, como bien dije desde el principio, mi único fin es la búsqueda del conocimiento y el conocimiento que yo encuentro, compartirlo de la manera más abierta y más tranquila posible. A mí solo me interesa que las personas que platiquen conmigo pues se puedan llevar algo positivo, como yo me he llevado algo positivo de muchas personas a mi alrededor, entre ellas aquí mi queridísima ingeniera, es una persona que me ha aportado muchísimo, es muy inteligente, la admiro mucho. Pues vamos metiéndonos en materia. ¿Por qué dices, por ejemplo, esto de que estamos en una situación delicada? Muy delicada. ¿De qué parte ese comentario? ¿Ustedes cuál creen que es lo que mueve la economía del mundo? O sea, si ustedes me tuvieran que decir el pilar principal, si esto se desaparece,
la economía global colapsar. O sea, yo creo que los recursos naturales o las personas. Yo pensaría que el comercio, porque, o sea, es lo más súper antiguo, o sea, un trueque es un comercio, pues, entonces, de que cuando tu vecino plantaba frijol y tu maíz y hacían un trueque de cosas, pues era un comercio, ¿no? Y aunque quisiéramos tener la idea utópica de que somos autosustentables y de que podríamos tener un huertito en nuestra casa, tal vez no sería lo suficiente. Oye, para lo que necesitamos. Tal vez no sería suficiente para todo lo que necesitamos, pues. Porque yo sí quiero ser autosuficiente y tener de que mi huerto. Sí, No, no, pero como que no podré tener mi granjita. Chale. Y perder contacto con el mundo. Bueno, en efecto, lo que mueve el mundo actualmente es el comercio. Ya. Y realmente hay que ser conscientes de eso. Basta con hacer un simple ejercicio en tu casa. O sea, por ejemplo, aquí ya tienes una tele Samsung. Sí. La laptop pues es Apple. O sea, ya tienes, por ejemplo, 2 productos de otros países. Sí. ¿No? Se pueden ensamblar aquí, ya hablaremos del nearshoring, etcétera. Pero pues son marcas que al final vienen de otro país. O sea, el comercio es indispensable. La sociedad y las civilizaciones nacieron con el comercio. Y es lo que unió por primera vez el mundo. Se puede ver tan solo en la pandemia. ¿Qué pasó en pandemia? Se cerró todo y todos los países la pasaron mal, ¿no? Entonces, el comercio es un pilar muy importante en la sociedad porque es lo que nos mantiene. Los países que se cierran a las relaciones comerciales pues tienden a no tener un crecimiento económico tan importante. No hay eficiencia, por así decirlo. Entonces, cuando se ve en riesgo una situación en respecto al comercio, pues es normal que entre mucho miedo. El tema de los aranceles es algo muy importante, que pues ya iremos entrando a estos conceptos que tal vez para otras personas son muy nuevos, de que muchas personas decían de que bueno, qué chingados es un arancel. Ajá, exactamente. Pero pues es muy importante, ¿no? La pandemia fue el ejemplo perfecto para esto. El comercio se vino abajo y los países se fueron con ellos. Esa es la importancia de, ¿no? Entonces, vamos a entender un poquito sobre el comercio exterior. México es un país que depende altamente del comercio, porque somos un país, digámoslo así, tocado por Dios. ¿Y por qué tocado por Dios? Porque tenemos muchas ventajas. Primero, aquí mi ingeniera no me va a dejar mentir, somos un país que tiene todos los tipos de climas, somos un país que tiene una posición geográfica muy importante, somos muy ricos en agricultura, somos muy ricos en mano de obra y todo eso es pues básicamente una ventaja increíble para el comercio, en especial en el tema de la agricultura. México es un país muy fuerte en el sector alimenticio. Entonces, ¿qué tan importante es el comercio para México? Bueno, pues básicamente el 80% de nuestras exportaciones, definiendo exportación de una manera muy sencilla, de un producto que sale de México a otro país, y definiendo importación al revés, traer un producto a México, el 80% de las exportaciones de México se van a Estados Unidos, y esto es clave. Lo expliqué en uno de mis análisis hace tiempo. Imagínate que tú vendes tazas, yo te vendo tazas a ti, ¿no? Y de mis 10 tazas te vendo 8. Y 2 tazas pues ya las reparto entre Fátima y otra persona, pero a ti te vendo 8. ¿Qué pasa si un día tú me dices, ya no te voy a comprar tazas? Pues voy a perder. Sí, te quedas con tu... Exactamente, voy a perder el 80% de mis ingresos. Entonces... Ajá, o sea, pero no solo el 80% de tus ingresos, sino también el 80% de las personas que trabajan contigo. Claro. ¿Cómo las vas a sostener? O sea, llevándolo como ya directamente hacia lo social, ahí de que... Porque tú puedes decir, pues que ganen menos, pero es que no es el hecho de que ganes menos directamente. Es que las personas estamos sustentadas sobre esta relación comercial, pues. Sí. Entonces, y no solo es eso, ¿no? Si yo, por ejemplo, le pago a un artesano y el artesano me hace las tazas, entonces de pronto pues veo que ya no vendo 8 tazas, porque las 8 tazas te las vendí a ti, pues ya no le voy a poder pagar al artesano y es donde ya es lo que tú explicas. O sea, entonces la pirámide se empieza a caer. Trato de dar un poco de contexto porque ya vamos a entrar pues al tema que nos toca aquí. Entonces, México, ¿cuáles son sus industrias fuertes en exportación? La agroindustria, hablando principalmente de limón y aguacate, y la industria automotriz. La industria automotriz es muy importante para México, ¿vale?
Entonces, México aquí lo que hace pues es producir los autos de otras empresas y lo que hace es exportarlas. Entonces, aquí hablamos de otros factores, estamos hablando de las personas que trabajan, estamos hablando de las empresas, de la seguridad que le da México a las empresas que invierten aquí, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con los aranceles? Un arancel es un impuesto. Sigamos con el ejemplo de la taza. Tú necesitas mis tazas porque yo soy de Atoto y en Atotonilco hay una muy buena material para tazas. Y tú eres de Guadalajara y en Guadalajara no está tan fácil. Entonces tú me dices, oye, pues yo te compro mis tazas y me las traes aquí a Guadalajara. Va, pero como tú necesitas tazas y yo pues a mí me conviene seguir produciendo tazas y así, entonces pues digamos que tú me dices, pues tráemelas y para incentivar que me sigas vendiendo y no le vendas a otra gente y fortalecer que me des preferencias, pues no te voy a cobrar nada extra, ¿no? Por así decirlo. Va. Pero entonces yo así te vendo mis tazas a 5 pesos. Y ya en base a esos 5 pesos, pues ya yo hago mis... Puedes dar, por ejemplo, tus tazas tú las compras a 5 pesos y las das a 7 y al consumidor le llega a 7. Entonces, ¿qué pasa si de pronto hay un arancel y me dice, y ya pues el gobierno te dice, no, ahora tú le vas a tener que cobrar, o la tasa que te traigas, pues se le va a cobrar 4 pesos más. Entonces ya no te va a costar 5, te va a costar 9. Entonces ya al consumidor no se lo das a 7, se lo tienes que dar a 13. Pues imagínate, de 7 a 13, pues está imposible. Entonces esa es la parte difícil de los aranceles. Se estima que pues al final el que va a tener que pagar las cosas es el consumidor. ¿Y qué pasa con, o sea, el arancel es un recurso económico que se va a quedar en el gobierno? Sí, es un impuesto. O sea, el arancel es un impuesto que tú pagas por importar o exportar. ¿Y puede dársele cualquier uso a ese recurso? Sí, o sea, es como un impuesto, es como lo que pagas. Y se va a repartir en el gasto público como se le plazca a quien esté en el gobierno, o sea, a quien tenga que decidirlo en ese momento. Pues sí, ya cada gobierno lo aprovechen lo que sea. O sea, no va a ser como de que, pues, ¿sabes qué? Es un recurso que se va a utilizar para promover que se produzcan tazas en esta zona para entonces, ¿sabes? O sea, bueno, mira, podría ser, pero eso es súper libre. Bueno, los aranceles pueden aplicarse o no pueden aplicarse dependiendo de la situación. Por ejemplo, hay algo que se llama, que lo platicamos el otro día, pues prácticas desleales. A veces los aranceles sirven como medida protectora en los países, ¿no? Si yo quiero fortalecer mi industria, si yo como país me hacen falta manzanas, yo en mis tierras no puedo hacer manzanas y la gente necesita comer manzanas. Entonces yo me las traigo de otro país y como ese país pues es muy alto productor y yo las necesito, hay un fortalecimiento porque hay una industria débil y una industria fuerte en eso. Entonces ahí no hay aranceles porque no les conviene. Así también a esto se le llama pues tratados internacionales, es donde los países quedan de acuerdo y dicen, ok, mira, a mí me conviene comprar tus manzanas, a ti te conviene vendérmelas, vamos a fortalecernos, yo no te cobro aranceles o te cobro menos. O sea, a veces lo que hacen pues es bajarlo, ¿no? Si antes era 25% de arancel sobre el valor de la mercancía, pues yo te lo bajo a 10. Entonces lo que hace es incentivar la compra entre esos dos países e incentivar la competencia, ya que más empresas de manzanas se animen y que haya variedad y que pues el mercado se regule, ¿no? O el arancel puede servir de medida protectora con unas industrias. Y es, por ejemplo, aquí vamos a entrar a una industria muy importante en México, por ejemplo, el textil. Hace poco, pues se hizo conocer que Claudia Sheinbaum le agregó un arancel a los textiles y pues es donde ya tu carrito de Shein pues ya te llega mucho más caro porque tienes que pagar ese arancel. Claro. ¿Y eso es por qué? Porque la industria de textiles en México es muy importante. México es un productor textilero muy grande. ¿Y qué empezaron a observar? Aquí ya es, a ver, si yo aquí en mi país tengo gente que hace textiles, que hace ropa, y mis empresas están perdiendo porque están trayendo de otro país, que en este caso pues mayormente es China, entonces yo le estoy perdiendo más que ganarle. Claro. Entonces aquí es donde se le llama prácticas desleales, porque pone en riesgo tu propia industria. Y a eso entonces se le meten aranceles para hacer el efecto contrario.
Ajá, que O sea, cueste ya más caro entrar caro aquí. y ya no les convenga tanto, y ahora las personas o las empresas opten por proveedores de textiles nacionales. Claro. Y así tú incentivas tu propia Sí. producción, ¿no? Ese es el tema con los aranceles. No son necesariamente malos. No. O sea, no quiero que piensen que con esto que está pasando entre Estados Unidos, México y Canadá, piensen que el arancel es algo negativo meramente. O sea, simplemente es una medida que utilizada correctamente puede ser buena. Más bien la pregunta aquí es si en esta situación en particular es buena. Esa es la pregunta principal. ¿Y buena para quién? O sea, porque las relaciones siempre son bilaterales o trilaterales, por ejemplo, ahora con Canadá, México y Estados Unidos. Pero pues puede ser benéfico para alguien y en detrimento para alguien más, pues. Sí, claro. O sea, el tema con los aranceles en Estados Unidos es que va a afectar a muchas familias. A ver, yo poniéndome en el lugar del presidente de Estados Unidos de América, pues básicamente el aumento de aranceles ante un artículo de Milenio afectaría a 32 millones de familias en Estados Unidos. Y se estima que el precio de los productos sería un representante de 2.300.000 millones de dólares más. O sea, las familias en Estados Unidos gastarían 2.300 millones de dólares más de lo que están gastando ahorita con los aranceles. Porque algo que tenemos que entender es que el que va a pagar el precio final es el consumidor. 100%. Sí. O sea, la empresa no te va a invitar a nada. Sí, o sea, la no, empresa claro va a que buscar no. quedarse con sus ganancias y es completamente válido. O sea, lo único que sale ganando hasta cierto punto pues es el gobierno, porque es el que se va a estar quedando con este porcentaje que se está aumentando, ¿no? Y entre comillas, porque una vez que ya hay un aumento de gasto y no un aumento de ingreso, entonces viene la inflación. Sí, porque pues si antes comprabas 5, ahora a lo mejor ya no te alcanza para 3 o 2 y dices, bueno, pues ni modo, me la aguanto. Y eso entonces tampoco va a amiga, tener más es inflación. Que si en términos muy simplistas la inflación es, si con 5 pesos me compraba 2 vasos y ahora con 5 pesos me compro uno, eso es inflación. Cuando ya no puedes obtener tu mismo consumo con el mismo dinero. Entonces ese 25%, o sea, sí, el ingreso que va a tener el gobierno pues tampoco va a aumentar porque el gasto no va a aumentar, pues. Entonces tampoco va a generar directamente como un beneficio para ellos. Entonces está como todo muy sin sentido, pues. Sí, o sea, como hacerlo así directamente sin una estrategia, por ejemplo, como la que hablabas de los textiles. Sí, claro. O sea, por ejemplo, a mí la decisión de Claudia Sheinbaum o del gobierno de poner aranceles a la industria textil extranjera a mí se me hace bien. A mí también. O sea, se me hace que está bien. Yo sé que el carrito de Shein puede ser muy bonito y lo que tú quieras, pero pues realmente pues uno tiene que proteger también su propia industria. Sí, ¿no? claro. Entonces, aparte que perfectamente podemos dejar de comprar o reducir nuestro consumo, que sería ideal de hecho, reducir nuestro consumo de ropa, porque no es como completamente indispensable, pues, a diferencia, por ejemplo, hablar de la canasta básica. Claramente. O de tener inflación. Sí. Que ahí afecta pues a todos los sectores. Sí, claro. O sea, realmente el poner aranceles, en muy pocas palabras, no es lo mejor, en especial con Estados Unidos. O sea, Estados Unidos siendo nuestro principal cliente. O sea, nosotros exportamos casi todo lo nuestro a Estados Unidos. Y ya ha habido críticas anteriores. O sea, ya ha habido bastantes analistas que han advertido de la relevancia que es o lo peligroso que significa que solo tengas básicamente un cliente. Claro. Sí. Entonces, se sabe siempre de que no pongas todos tus huevos en la misma canasta. Y nosotros tenemos el 80% de nuestros huevos en una canasta y de pronto nos los quieren Y en una canasta pues súper voluminosa. En una canasta bien bipolar. Sí. Sí, claramente. Y aparte porque nosotros tenemos un acuerdo muy importante, que es el TEMEC. Claro. Sí, y esto pues rompe muchísimos acuerdos del TEMEC. O sea, bien que ellos no lo hacían de todos por lo del maíz transgénico, también porque rompía acuerdos del TEMEC, pero pues esto de plano sí, pues sí está muy complicado. Sí, es como cuando te conviene, pues. Hasta ahorita se logró negociar atrasar los aranceles. Sí. Y fíjate, la incertidumbre se ve en todos lados. Cuando se anunció que ya se iban a ir los aranceles, el dólar subió hasta 21, 22. Y una vez que anunciaron el aplazamiento, bajó a 20.
Entonces es donde empiezas a notar pues todo el miedo y la incertidumbre de las personas y donde dicen, chale, nos vamos a ir al caño, ¿qué está pasando? Claro. Sí es una situación delicada, pero yo personalmente sí veo muy complicadito que puedan poner los aranceles. O sea, Sí. es que de verdad no. No, es que no beneficia, es lo que decías. Al final el costo lo va a pagar el consumidor y pues eso va a propiciar cosas negativas a final de cuentas, o sea, porque Y es nosotros... que para México es muy importante. O sea, tan solo las exportaciones de México representan el 30% de nuestro PIB. Definiendo PIB como Producto Interno Bruto, que viene siendo pues el valor de todos nuestros bienes y servicios. Es un indicador de bienestar económico, no puedes deducir el bienestar económico solo con el PIB, pero es un indicador muy importante. Entonces, pues lo ideal pues es que el PIB vaya subiendo. Entonces imagínate que si el 30% de tu PIB son exportaciones, que es muchísimo, pues si estas bajan afecta directamente. Claro. Entonces, En tu bienestar social. Sí, y económico. Okay. Que mira, aquí ya es donde entramos a eficiencia y bienestar. Y bienestar o bien equidad. O sea, claramente un PIB alto pues me puede indicar eficiencia. Ajá. Pero en el caso de México, México es un caso muy interesante porque aquí nos encontramos en una disyuntiva en donde no necesariamente un país eficiente tiene equidad ni bienestar. Claro, Totalmente. sí, claro. O sea, es muy diferente. Es muy, muy diferente. Sí. Lo ideal, bueno, vamos a empezar definiendo las cosas para que todos estemos en la misma sintonía. Sí, gracias. ¿Qué entienden como eficiencia en un sentido económico? Pues hacer más con menos. Hacer más con menos es una manera muy, muy Sí, buena. sí, también. Claramente, eficiencia en un sentido económico básicamente es la capacidad de producir más con los menos recursos. Si tú produces más con menos recursos, eres más eficiente. Y ahora, ¿qué sería una equidad? Que ojo, no es lo mismo que una igualdad. No. Bueno, para mí la equidad es que se nos proporcionen las mismas como oportunidades, derechos, sin importar quién seas. Ok, en un sentido más económico, la equidad es que todo se distribuye igualitariamente en cuestión de beneficios. Sí. Beneficios pues ya económicos. Entonces, es muy normal que nosotros podamos pensar, bueno, pues es que si un país es muy eficiente, como porque no habría equidad o no habría bienestar social. Conocido bienestar social, que las personas tengan una calidad de vida. Y la calidad de vida pues se puede medir físico, que estás saludable, material, que pues tienes todo lo que necesitas, social, que tienes relaciones interpersonales, de desarrollo, que es donde entra la parte de educación, y emoción, que te encuentres bien. Justo partiendo de esto de que si hay muchos recursos, esperarías que alcance para todos. Y que todos estén, dígase recursos, todo esto que acabas de decir. Sí. Entonces esperarías que pues si hay mucho, pues alcanza para todos, ¿no? Sí. Y todos entonces están bien. Exactamente. Uno diría, pues el problema es que México es un país eficiente. O sea, uno piensa que no, pero México es un país muy eficiente. O sea, el problema es que México es una situación muy interesante. De hecho, México ha sido un caso de cuestionamiento para muchos especialistas. Porque México es muy rico para todo. Es, como te digo, es un país tocado por Dios. O sea, somos ricos en agricultura, en agua, en combustible fósil, en combustible, fuentes de energías renovables. O sea, lo tenemos todo. Somos un país que no tiene fronteras en cuestión de posibilidades. Pero somos un país en vías de desarrollo. ¿Por qué? Por el vecino. Pues, Yo siento por la mala distribución de la riqueza. por la mala distribución de la riqueza. Y no es por sonar izquierdista y No, pero como muchos me han acusado muchas veces. Desigualdad no es igual a algo malo, o sea, no representa algo malo, o sea, porque pues muchas personas al final siempre me dicen, es que la desigualdad siempre va a existir, claro, siempre va a existir, o sea, la desigualdad en sí misma no es mala, pero ¿sabes dónde sí es mala? Cuando el 10% de las personas en México, o sea, la clase alta, tiene el 60% de la riqueza. Ese nivel de desigualdad, O sea, es 10-60. 10-60. No estamos de que 80-20. No estamos ni Tracas, 80-20. o sea...
Exactamente. O sea, el 10% de la población de México, o el más rico, tiene más de la mitad de la riqueza. Y el resto, pues, Claro. para todos. Entonces, quiero dejar en claro que la desigualdad por sí misma en un campo económico no es malo. O sea, tiene que haber desigualdad. Eso es natural, pues. Es natural. Aparte, pues incluso la equidad puede hablar un poco de ese aspecto. O sea, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia para ustedes entre equidad e igualdad? Pues es que, o sea, para mí la igualdad es como casi una utopía porque, o sea, tendrías que ser como igual en todos los sentidos y es que eso no existe. O sea, tenemos diferencias de edades, diferencias geográficas, diferencias de hasta biológicas, pero la equidad como que supera estas diferencias, como que está un poco más por encima de esto y habla más como de, pues sí, como... Para mí la igualdad sí existe, hablando gubernamentalmente y de comercio, ¿no? O sea, Bueno. ante el gobierno todos somos iguales, todos tenemos el acceso a la educación, todos tenemos el acceso a la vivienda, y todo eso va entre comillas. Y la equidad entra en la parte de que no podemos a veces acceder a ello por la cuestión de los salarios, las ganancias, o sea, es como si el gobierno, si somos iguales ante el gobierno va a llegar aquí y nos va a dar un pan a todos por familia, pero a lo mejor tú eres una familia de 2 personas y otros son una familia de 10 personas. Pero es que justo ahí es como de, es que la igualdad tal cual, pues, como, o sea, no es representativa porque genuinamente no somos es justa, iguales. no es justa. Ajá, o sea, La no es igualdad excluye el contexto. Ajá. O sea, Ajá. la igualdad es, como tú dices, el ejemplo del pan. Te voy a dar un pan a todos, eso es igualdad y no me importa cuántos sean, todos reciben un pan porque pues somos el gobierno y todos van a comer un pan, pero va a haber familias de 2 y van a vivir con ese pan y hay familias de 8. La equidad es ok, tú eres de 8, el gobierno te va a dar 3 y a las familias de 2 le vamos a dar 1. La equidad es cuando se reparte, sí, de manera igualitaria, pero de acuerdo a las necesidades específicas. Sí. ¿Qué es un ejemplo de equidad? Las ayudas gubernamentales. Totalmente. Yo súper a favor de los apoyos. Si fuéramos igualitarios, todo el mundo recibiera un apoyo de tajo. Sería un 1,000 pesos para ti, 1,000 pesos para ti, 1,000 pesos para mí, pero capaz yo tengo 3 hijos y claro, mis 3 hijos, mis 1,000, no. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Ojo, en su ideal, porque claro que se entiende que pues estamos en una situación pues de corrupción y demás. Y también de transición, ¿no? Ajá. Entonces, la equidad es ok, el gobierno hace cierta serie de filtros en donde ya es de que los memes de que contestando la encuesta de tu escuela, de que poniendo que vivo en un barrio, no tengo baño, No tengo piso, Letrina. tierra. Ajá, entonces hacen esa serie de filtros y lo ideal, o el motivo principal, es entregar esos apoyos a las personas que más lo necesitan, Sí. que viene de nuestros impuestos. Y me encanta esto porque luego, o sea, me pone como en un contexto de la situación feminista de que no estamos buscando precisamente la igualdad porque es que no somos iguales, o sea, digamos, no podemos esperar que haya igualdad, por ejemplo, hablando de temas de nada, paternidad o maternidad, como Sí, porque no. es algo súper básico, porque es que un hombre no se va a embarazar, pues. Entonces, igualdad no nos representa nada a nosotras, sino equidad, porque nuestras necesidades son completamente distintas y mucho más complejo que simplemente dar lo mismo para todos, pues. Sí, totalmente. Sí. Entonces, bueno, yo también me encuentro a favor de los apoyos del gobierno. Creo que son necesarios. Realmente no hay gobierno que no otorgue apoyos. Siento como que a veces sienten que es un caso en particular de aquí. Ya sé, sí, no. Y pues es donde entramos a otra serie de mitos, ¿no? Por ejemplo, justamente la disyuntiva de eficiencia y equidad. Hay, por ejemplo, un profesionista, un analítico que me gusta mucho que se llama Gregory Mathew, creo que así se pronuncia. Y él justamente habla de que siempre nos encontramos en esta disyuntiva. Los países, o bueno, el gobierno siendo el principal responsable, siendo que su labor es velar por los intereses de su nación, siempre se encuentran entre la encrucijada de bienestar o eficiencia, o bueno, equidad. Entonces, él habla de un riesgo en el sentido de que la eficiencia es como un pastel, ¿no? Entonces el pastel, digamos que está repartido en partes desiguales. Entonces, pues de acuerdo a más eficiencia que tengas, pues vas a recibir más.
y la equidad pues es un pastel partido igual. Pero para mí ese análisis tal vez tiene un fallo un poquito porque, como te digo, no necesariamente el hecho de que un país sea eficiente implica que haya un bienestar o una equidad. Entonces, con el tema de los apoyos también entramos a un mito, que es donde se dice que pues al final los apoyos van a hacer a las personas más huevonas. Y aquí yo creo que no hay nada que me ofenda más que piensen que el mexicano es huevón. O sea, Sí, no, justo, qué coraje. es de todo menos huevón. O sea, Ya esa es sé. la realidad. O sea, ante la OCDE, somos de los países que trabajan más horas y ganan menos. Sí. O sea, el promedio de horas trabajadas al año en México es de 2.300. Ajá. O sea, 2.300. exactamente. Y a mí no me vas a decir que la gente es huevona cuando la gente se levanta a las 3 de la mañana para arreglarse e irse a trabajar. O sea, cuando hay gente que se levanta a las 3, a las 4. O sea, que se traslada súper vulnerables. 2, 3 horas para poder llegar a su trabajo. O sea, es imposible que siendo eso seas huevón. O sea, el promedio de horas trabajadas en México es de 2.200, 2.300, un rango por ahí. Y el promedio, por ejemplo, en Alemania es de 1.300. O sea, son 1.000 horas más. Y en Alemania hay una mejor calidad de vida. Sí. Aparte, la eficiencia que requiere producir más con menos recursos. Pero se les olvida que el trabajador es un recurso. Totalmente. A eso se le llama capital humano. Sí. Entonces, ¿qué es menos recurso en ese aspecto? Salarios bajos. Cero Sí. prestaciones de ley. Menos trabajadores. Sí. O sea, estamos teniendo tal vez a 1 o 2 hombres o mujeres haciendo el trabajo que deberían hacer 8. Claro. Etcétera, etcétera. Entonces, eso sacrifican las empresas para ser más eficientes. Entonces, Claro. la eficiencia y la equidad ya No, están ya no presentes. está ahí. Exactamente. Entonces, estamos en un país que pues no tiene muchas reformas laborales, hay muchos vacíos. Ya se están poniendo un poco tomar las pilas, ya está la leycilla. O sea, imagínense, tuvimos que poner una ley No que puedo nos creerlo. diera derecho a sentarnos. O sea, eso debería decirte mucho Sí. sobre la situación actual del trabajador. Del trabajador, Sí. 100%. Yo sí estuve en trabajos donde no te podías sentar. O sea, porque pues atiendes al cliente, todo el tiempo tienes que estar parado, ¿no? Está la creencia de que si estás sentado te ves mal, te ves huevón, te ves guandajo, y no debes de estar sentado, debes de estar como parado, listo para que en cuanto llegue el cliente tú de que rápido a prepararlo, ¿no? Sobre todo es en los servicios de comida, en las cafeterías, donde más te exigen que estés Ajá. Y parado. dime si en ese lugar te tienen, no sé, un piso ergonómico o te ofrecieron un buen calzado. Claro que no, pues. Sí. O sea, tampoco. O sea, básicamente, Nunca les importaste, pues. la esclavitud no existe porque todavía hay un gobierno que Que lo regule. regula. Ajá. Y más o menos. O sea, imagínate estar en una situación que tuvo que ser una ley que te deje sentar. Sí, ya o sea, la situación Que laboral obligue a la es empresa precaria. a que te dejes sentarte. Horrible. Es precaria. Aquí vamos por las 40 Y horas. fíjense, una de nuestras fuerzas en O donde menos. somos más eficientes es en la agroindustria. Y no hay sector más vulnerable para el trabajador que la del campo. Claro. O sea, los trabajadores del campo son los que gracias a ellos se lleva la comida a la mesa y son los más mal pagados, son los que no tienen seguro, son los que si te tuerces un pie, si te rompes un dedo, si te pica una serpiente, Es tu bronca. es tu bronca. Porque ante la eficiencia tú solamente eres un recurso. Ujú. A ello se le denomina capital humano. O sea, se materializa a la persona y se le considera un recurso. Un recurso. Y en el momento en el que pues no hay resultados, bye. Sí, ya no eres útil. Sí, claro. Exactamente. Entonces, los apoyos económicos no es porque seamos huevones. E incluso, bueno, tal vez esto ya no es tan racional de mi parte, pero ya entra en mi persona pues la parte tal vez de ser un poco más humano y yo pienso, ok, te la cedo. De cada 10 personas, 3 que son personas que no quieren trabajar y con sus 7,000, 5,000 pesos están bien. Pero pues yo sí, pues la verdad sí me la rifo en el sentido de decir, bueno, si estas 3 personas les vale, pero otras 7 les cambió la vida, para mí vale la pena. Claro, 100%. No, por uno no voy a desvalidar a otro. Sí, Ajá, totalmente. En cuestión como de porcentaje, ¿sabes? Exactamente. Y aún así, si tú tienes a esas 3 personas que no están trabajando y que se están manteniendo de esos 7,000 pesos mensuales, tampoco están en una posición vulnerable porque, a ver, la vulnerabilidad y la pobreza luego son los que más dan pie a la inseguridad. Entonces, si tú tienes un contexto mucho más sano de tu sector más vulnerable, directamente se va, o sea, se permea al resto de los sectores, pues. O sea, no puedes estar tú bien y que tus vecinos estén mal, porque entonces eso a ti también te vulnera, pues. Entonces, ¿cómo se liga esto al comercio, no? Porque bueno, ¿de qué estamos hablando? Pero ¿cómo se liga al comercio y cómo se liga la situación de Donald Trump y Kardashian y Justin Trudeau?
Mi francés está horrible, pero... A ver, saca el Duolingo. A ver, Bienvenidos a la France. ¿No has visto esa peli? No. la de John La Sacreblue, de o algo así. No le vi. No, la has visto. Ay, no, qué mal. No se entendió mi chiste, ¿ves? Un disculpón. Es porque no ve TikTok. No ve TikTok. Ah, sí, Mi no. amiga no ve TikTok. Bien ahí. Sí, pero es que la chaviza se actualiza con TikTok. Solo por eso lo veo. Para estar actualizada. Para que no me agarren curva la chaviza. A mí lo que me agarró súper grande de la chaviza fue el puff. Ay, a mí cómo me costó entender el puff. Ah, yo ese sí lo entendí. No, No, yo ya me no. sentí de que chaviza otra vez. Está Sí, bien. yo también me a veces se sacan unas expresiones que digo, ¿qué? Es que todo está en TikTok. Sí, a veces está en TikTok. Bueno, cuando un país es eficiente o muestra ciertas ventajas, es donde atrae inversión extranjera, ¿no? Y como ya lo mencioné antes, pues el comercio es muy importante, ya estamos checa ahí. Ahora, ¿en qué nos beneficia la inversión extranjera? México, como ya lo he mencionado múltiples veces, pues es un país privilegiado que tiene tierras ricas, tiene una fuerza trabajadora, pero también es muy eficiente en ese aspecto y para muchas empresas es muy atractivo. Y es donde nace, y es vecino de Estados Unidos. Un gran consumidor. Un gran consumidor, Make America Great Again, es de los países que más importan en el mundo. O sea, compran a lo desgraciado de todos lados. Entonces, ¿por qué México en particular es atractivo? Porque para muchos países su objetivo principal es Estados Unidos. Y a eso, entonces lo que hacen es pasar sus plantas de producción a México, contratan manos de obra trabajadoras mexicanas, pagan impuestos mexicanos y utilizan los tratados internacionales de México. Y es donde nace otro concepto que todos debemos conocer, conocido como nearshoring. El nearshoring es cuando una empresa extranjera pone su planta de producción en un país, extranjeros pues también, y manda el producto a otro, por cuestión de cercanía y pues para bajar costos. Entonces México es un país muy atractivo principalmente por tres factores. Principal, porque pues somos vecinos de Estados Unidos, el consumidor principal. Dos, por fuerza trabajadora, mano de obra barata. Baratísimo. Baratísima, a veces incluso menos que China, y eso que China era la capital de la mano de obra barata, pero en unas cosas lo superamos, como en lo textil. Y por los impuestos bajos. O sea, México tiene una regulación de impuestos pésima, o sea, del nabo. Son muy, muy baratas. Entonces las empresas se ahorran muchísimo en logística, en salarios, en prestaciones y en impuestos. Y es por eso que México es muy atractivo. El nearshoring al principio fue promovido por el gobierno como una oportunidad única de crecimiento, pero tiene sus respectivos... No, pues, no, tiene unas fallas cañonas. También precisamente estábamos, creo que fue el año pasado que salieron algunas estadísticas, que Guanajuato es la ciudad con más industria, ¿no? Por ejemplo, León está llenísimo y está rodeado de pura industria, sin embargo es la ciudad con más pobre, o sea, a nivel nacional. Y eso que toda la gente trabaja, todos pues están en alguna industria, se dedican, pues casi todo el mundo está en el armado de coches, como decía, la industria automotriz es de las más grandes. Pero pues los salarios son tan bajos que no te alcanza. O sea, que no te alcanza, pues, ajá, sigues estando en pobreza. Al contrario, yo siento que somos una ciudad que se ha empobrecido muchísimo A más. pesar de ser una ciudad súper Otro trabajadora. ejemplo, Querétaro. Sí. Una de las ciudades más caras, la gente de ahí se tiene que desplazar. O sea, también es un caso muy interesante. Querétaro. Entonces, el nearshoring como tal es bueno porque pues, al final la inversión extranjera es buena. El problema es por qué te escogen. Claro. O sea, no es lo mismo que te escojan realmente por un atractivo comercial a que te escojan porque eres... O sea, México ya no puede seguir siendo un país de mano de obra barata. Malbaratándose. O sea, no puede seguir siendo así. O sea, imagínate, tenemos todas las ventajas, pero pues al final del día, Ajá, o el que sea, menos sale ganando es el mexicano. Ujú. Y eso era mucho de los miedos, cuando una de las propuestas
pues de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum Pardo fue subir el salario mínimo, pues por ejemplo uno de los argumentos era de que no, es que pues vas a ahuyentar a las empresas y ya no van a querer venir, porque justamente el atractivo es Que pagan poco. que pagan poco y no pagan impuestos. Y no esto. O sea, es un paraíso fiscal y es un paraíso laboral para las empresas. Sí. Y eso no está bien. Y aparte están aprovechando nuestra buena relación, que ahora lo pongo entre comillas, con Estados Unidos porque tenemos, todavía no tenemos, el Tratado de Libre Comercio. Por el momento... Bueno, quién sabe cuando salga este episodio, que faltan unos días porque este está súper voluble, pero a lo que voy es a que, o sea, sí están aprovechando esto, pero no nos están dejando pues el beneficio. Exactamente. O sea, No estamos ganando. México no se está desarrollando, no estamos aumentando nuestra calidad de vida, por ejemplo, y sí estamos jalando bien duro. Entonces, ¿realmente un país eficiente tiene equidad? No. O al menos aquí no. Entonces ahora México tendría que preocuparse por cuidar su bienestar social y dejar de ser tan eficiente para otras empresas, o sea, porque tenemos muchísimas cosas buenas que ofrecer, como nuestra posición geopolítica, pero también nuestra posición geográfica, porque tenemos costa y tenemos costas pues en Oriente y Poniente, y tenemos una distribución geográfica súper interesante y recursos y todo lo que quieras, como para poner como nuestro valor en que nuestra mano de obra es barata. Bueno, es que ese tema, por ejemplo, a mí me llamó mucha atención eso. ¿Deberíamos dejar de ser tal vez tan eficientes y enfocarnos en el bienestar? No. Más bien, deberíamos enfocarnos en para quién está siendo eficiente. Justo. O sea, esa es la pregunta. Eficientes para ellos. Para ellos. Y a nosotros y no eficientes para nosotros. Estamos siendo eficientes para el 10% de la población rica. Claro. Ellos ganan mucho. También un estudio de la OCDE, por ejemplo, el promedio mundial, y esto lo saqué de un libro llamado No es normal de Viri Ríos, es un libro muy bueno. El promedio mundial de las ganancias que se tienen repartidas entre empresa y trabajadores, los trabajadores más o menos se quedan como con el 40. En México se andan quedando como con el 25, o sea, es muy poco. Totalmente. Entonces, ¿somos un país eficiente? Sí. El mexicano trabaja de a madres, de sol a sol. Se produce mucho, se produce de todo, se exporta de todo. En Estados Unidos, 3 de cada 4 pantallas son de México. Los grandes empresas automotrices como Toyota, Volkswagen tienen sus plantas aquí. Sí. Somos eficientes. Nadie debería cuestionar si somos eficientes. El problema es, ¿somos eficientes para quién? Claro. Sí, totalmente. Somos eficientes para las empresas chinas, para las empresas extranjeras también de otros países. Somos eficientes para el empresario mexicano, pero no estamos siendo eficientes para la principal persona que debemos ser, para la clase trabajadora. Para el mexicano, o sea, para el grueso de la población, sin meterte como en tanto. Sí. Porque producimos mucho y nos quedamos con nada. Esa es la situación. Entonces, no es que debamos dejar de ser tan eficientes, sino tenemos que enfocar a dónde vamos a dirigir esa eficiencia. Sí. Esa es la verdadera, para mí, el verdadero cuestionamiento. Ahora que estás hablando de esto y que hablas como de toda la riqueza que tiene México, bueno, yo como que luego en automático todo lo llevo como al campo, pero creo que se puede como extrapolar a mucho, y es que estamos teniendo una conducta completamente extractiva, o sea, estamos extrayendo nuestros recursos naturales, estamos exprimiendo nuestro recurso humano o nuestro capital humano, y ahora estamos de que extrayendo, y por extraer me refiero a que alguien más está aprovechando nuestros recursos sociales, bueno, nuestras relaciones internacionales en este caso, ¿no? Ni siquiera somos nosotros quienes los están aprovechando, solamente los estamos extrayendo y llevándolos como... Alguien más lo está aprovechando, pues. Alguien más que no somos nosotros. O sea, México es un país que desgraciadamente solo cambia de verdugo. Y eso al final nos va a llevar a que se termine, o sea, los recursos naturales es evidente, les vamos a dar la madre, ¿no? El capital humano, pues a lo mejor también, y se está viendo, o sea, y se está viendo porque ahora pues tenemos esta situación de inseguridad y sí, claro, que el recurso humano está pues viéndose afectado directamente. Hay luces de esperanza, por ahí pues ya está la leycilla, se ha aumentado el salario mínimo, se eliminó el outsourcing, que eso fue un movimiento muy grande, y por ahí ya se tiene en camino una jornada de 40 horas que pues ya se viene vamos por tiempo.
Pero pues a mi parecer son reformas que debieron existir, no sé. Sí, que están súper básicas. Para mí esto está de que en pañales todavía. Sí, estamos en pañales, pero yo sí creo que todavía hay una ráfaga de... Sí. Sí. Entonces, y la fuerza laboral en México no solo se ve en México, se ve en la migración, Claro. que es Otro gran tema. Otro muy actual. Pero para terminar pues con el tema de los aranceles, yo menciono todo esto porque quiero que analicemos un poquito el si realmente a Donald Trump le interesa el tema de los aranceles. O sea, ¿realmente creen, sabiendo ya explicando las consecuencias y explicando lo que está pasando, realmente creen que Donald Trump genuinamente en su cabeza dice, sí, tengo que poner aranceles para proteger mi patria y mi nación y mi industria? No. Si vemos por todos lados y ya explicamos que el aumento del consumo va a ser más grande, que incluso pues la economía de México se va a ver un poco tambaleante y la de Estados Unidos porque su consumidor es el que va a tener que pagar el precio, que probablemente haya desabasto de productos porque pues ya no se va a comprar la misma cantidad. O sea, si no vemos un lado por donde le convenga a Donald Trump, ¿dónde sí le conviene? Pues como por la parte como política, ¿no? Como meter miedo o qué. ¿Para qué? Para desestabilizarnos, o sea, a nosotros ahí, para que nosotros cedamos, así de que, o sea, Pues quiere asustarnos y que nosotros digamos, no te preocupes, te vamos a bajar esto, o te vamos a vender más barato, o sea, sí, siento que es para que nosotros Para cedamos en nuestras políticas, sí, para someternos. O también para que dejemos de ser interesante para otros países, ¿no? Yo te voy a dar una palabra clave. Y yo, China. Sí. Lo que quiere hacer Donald Trump es sacar a China de la jugada. O sea, todo este despapalle que está haciendo, o sea, con los aranceles, con que sí, voy a poner 25% de aranceles a productos agroindustriales y automotrices, y sí, me vale, etc. No es que le importemos nosotros y no es que nosotros seamos la amenaza. Donald Trump no se quiere pelear con nosotros. Ni siquiera le conviene, pues. Ni siquiera le conviene, exactamente. Lo que quiere Donald Trump es sacar a China. ¿Por qué China? ¿Por qué? Uno dice, ¿qué tiene que ver un país que está hasta el otro lado del mundo con esta situación, no? Pero realmente tiene mucho que ver. Y tiene que ver Sí, pues, justamente claro. con lo que explicamos antes, con el nearshoring. sí. Por ejemplo, ¿no recuerdan que pues en el cierre del sexenio de Andrés Manuel y pues al inicio también del gobierno de Claudia Sheinbaum, todo, pues se vino mucha inversión china? Entonces es donde se viene. China lo que está haciendo es invierte aquí, pone sus plantas de producción aquí, porque China tiene un arancel del 10% a Estados Unidos en ciertos productos y tiene un arancel más alto en otros. El chiste es que paga impuestos, aranceles, porque ya ves que aquí nuestros pues se están peleando por el poder mundial. Sí, básicamente. Entonces lo que está pasando es que China realizó una jugada maestra. ¿Cuál es esa jugada maestra? Pues ahí está México, pues ponemos nuestras plantas ahí y las exportamos como si fueran de México. Literal invadimos Estados Unidos con nuestros productos. Y México. Y México, De pasada. de pasada, así una pieza de ajedrez más, y no pagamos. Y ya. O sea, México está haciendo como el tapete aquí, ¿sabes? Sí, o sea, de que... somos el vato que está ahí todo torcidote de tantas peleas. Sí, y allá tirado, que a nadie le importa porque el pleito es entre otros. Sí. Cuando hablaste de vatos dije, nosotros somos la novia que le dice a Trump, no, tú no eres así, vuélteame a ver, cálmate. No, la verdad la relación de México, o sea, los mexicanos con la política en México somos como la novia golpeada que el novio le promete que va a cambiar y pues no va a cambiar. Claro, Pero bueno. Entonces, pues Trump evidentemente ve una amenaza comercial, es por eso que nos pone aranceles. Sí. O sea, realmente nosotros no somos los verdaderos protagonistas, o sea, no es algo personal contra nosotros. Quedamos en medio. Somos ¿cómo se le dice? Pues el borrego sacrificado para poder sacar a China de sus operaciones. Y es que Trump es una persona, pues se le corona como el presidente que no ocasionó guerras, pues no guerras físicas, pero él ha ocasionado muchas guerras comerciales. Actualmente estamos en una guerra comercial.
social. Sí, Que no hay sí. muertes, no hay violencia Aparente. pero pues hay pues, crisis económicas, hay desabastos, Ajá. etcétera, etcétera. Que eso deriva en que baja la calidad de vida de las personas, que luego también deriva en violencia, o sea, en violencia, por ejemplo, hablando de Es que esa de palabra todo, que o no sea, podemos decir aquí. sí, o sea, en cualquier tipo de como de agresión o transgresión también, porque incluso es lo que decían al inicio, ¿no? O sea, influye hasta lo psicológico, o sea, la presión a la que ahorita están sometidas también ciertas empresas, la preocupación de los empleados de que, no manches, es que, porque luego también las empresas la asustan, ¿no? De que no, es que está pasando esto y a lo mejor vamos a cerrar o vamos a tener que despedir personal y todo el mundo se empieza a preocupar de que es que yo no voy a vender, es que yo no voy a comprar. E incluso tú como consumidor dices, a lo mejor viene una inflación, viene la recesión, ya voy a pararle a mis compras, no voy a comprar más que lo necesario, que sería algo que tendríamos que hacer siempre, nada más lo necesario, pero incluso dices de que no, ¿sabes qué? No sé, si compraba una vez al mes en lo de Shane, pues ahora nada más voy a comprar una vez cada 6 meses o algo así para estar evitando cosas y empiezas como, intentas como ahorrar y empieza el miedo como colectivo Y eres psicológico. una persona, pero a Shane le va a representar miles. Ajá. Entonces es donde viene toda esta situación. Para mí, el gobierno mexicano ahorita sí se encuentra en una disyuntiva muy difícil porque esta es una presión de Estados Unidos de decir, a mí no me vas a soltar, ¿eh? O sea, tú no vas a dejar que otros entren. Claro. Sí, claro. O sea, esto es una manera muy discreta también del gobierno estadounidense de decirnos, no, o sea, eres mío. El más tóxico. Ajá, eres mío. Claro. O sea, tan solo, por ejemplo, en el 2024, todo el IER que proviene de China equivale a 477 millones. Es muchísimo. Sí, Hay mucha altísimo. inversión extranjera de China, porque saben que les conviene, y no solo en la parte de los aranceles. Hemos superado a China en mano de oro barata. Es que eso es Superado a horrible. China. Yo conozco personas en empresas chinas y dicen que son terribles, o sea, súper Porque explotados. pueden hacer lo que terribles. quieran. Sí. Entonces, pues China lo que hace es aprovechar las ventajas arancelarias, o sea, como explicamos, no pagan impuesto o no tanto, ellos se ahorran una lana, aquí se fomenta el empleo, o al menos así te lo venden, y pues Estados Unidos también sale perdiendo, porque pasa algo parecido como con los textiles. O sea, Claro. ya compran puro China y puro En lugar de China, y puro Temu, y puro Chain, y puro mercado chino del centro, y pues ya, no le compran. Claro. Entonces, pues nosotros solo somos un peón de su ajedrez, no somos el protagonista. Y pues es una manera de también pues del gobierno decirnos, del gobierno Sí. decir, no, aquí no. Hay un análisis interesante justo de Viri Ríos en el que habla de que, o sea, como una oportunidad que tenemos como mexicanos es, ok, ser hospederos de estas empresas chinas, porque, o sea, sí tienen su cosa positiva, pues, o sea, no por algo están posicionándose como están posicionándose a nivel mundial el país y sus productos. Entonces, permitirles estar aquí, pero forzar una transferencia de tecnología, ya sea del conocimiento, de las estrategias o de lo que sea, dependiendo pues de la industria de la que estemos hablando, pero entonces como aprovecharlos porque están aquí, entonces nosotros podemos copiarles de alguna forma y luego hacer eso, pero como por nosotros mismos, ¿sabes? O sea, si ya nos vamos a tener cerca, pues ya te aprendo y después ya en cualquier momento yo te largo o me despido de ti, pero ya aprendí y ahora puedo usar ese recurso que es el conocimiento o la tecnología para yo desarrollarme. Sí. Pero sí es una estrategia, o sea, que hay que saber llevar, pues. Claro. O sea, yo creo que ya la gente debe pensar, bueno, entonces el comercio es bueno, es malo, yo solo veo que puro aumento de precio y pura inflación. Sí. O sea, el comercio es muy bueno. Les digo, hagan un ejercicio en su casa y pónganse a ver realmente cuántas marcas mexicanas tienen. Les apuesto que pues casi ninguna. O sea, por ejemplo, aquí ves algo mexicano. Sí, las tazas y los vasos son mexicanos. Ah, bueno. Pero quién sabe los materiales con los que está hecho. Bueno, de los vasos no sé, pero de las tazas sí estoy segura que sí. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Yo soy muy clavada en tratar de consumir local. Pues Y yo aquí sé que hay unos claro, bonitos. claro.
encuentras hechas nacionalmente, pero yo sí, o sea, por ejemplo, mis muebles son nacionales. Sí, pero al menos tienes 4 o 5 marcas. Sí, no, 100%. De otro país. 100%. No, y justo te lo digo porque yo me clavo, pero es que, o sea, si tú la facilidad con la que consigues cosas que son importadas, Sí. supera, y también los precios, pues. Entonces, ha sido una decisión mía de invertir en eso. No es como la normalidad, yo lo sé. Las cosas positivas del comercio es aumento de competitividad. O sea, entran otras empresas, hay más competencia, por ende hay más regulación de precios, hay más calidad y variedad de productos. Otro beneficio pues es lo laboral, o sea, al final del día se crean más empleos, al final del día hay más gente que puede llevar dinero a su casa, comida a su casa. Y pues se fomentan muchas relaciones muy buenas entre países donde se abastecen productos o materiales que pues no obtenemos tan fácil porque pues nuestro país es incapaz tal vez de tenerlos. El problema con el comercio pues es donde vienen otros temas, cuando pues ya se trata de, donde ya agregamos un factor social, un factor político, es muchísimo más complejo de lo que pues de lo que puede llegar a parecer. Entonces, pues mi conclusión como tal pues es esa parte. Tenemos que ser eficientes, claro que tenemos que buscar una equidad, pero hay que preguntarnos, ¿somos eficientes? ¿Para quién? ¿Para quién? Y la respuesta es muy triste. Sí. O sea, y como bajando un poco avión, es como el momento de invitarnos, incluso a nosotras mismas, como a cuestionar la visión que tenemos, por ejemplo, de nuestro gobierno. Yo actualmente, y lo voy a decir aquí, estoy de acuerdo con muchas cosas, con muchas decisiones que se han estado tomando, por ejemplo, cuando hicimos el primer episodio sobre el maíz transgénico, en el que México tomó una postura pues con firmeza de que no íbamos a estar cediendo como en ese ámbito o así, aunque estuviéramos pues quedando mal con el vecino y lo que sea. Y como empezar a dejar de... Es que siento que luego tenemos una mentalidad como muy romántica y muy idealizada de Estados Unidos o... De la vida que llevan del allá. eurocentrismo y del capitalismo, pues. Entonces, como darle un poco la vuelta y ver cómo eso básicamente nos está consumiendo como sociedad y como personas, y aprender a verlo desde otra perspectiva. ¿Qué perspectiva consideras? O sea, desde una perspectiva más realista, pues, y menos aspiracional, porque también estamos aspirando a algo que está parado sobre otros, y esos otros somos nosotros. O sea, y nosotros estamos abajo. Porque están parados sobre nosotros. Sí. O sea, pero para mí eso es una utopía, la linealidad, o sea, la horizontalidad, y creo que lo que debemos hacer es mejorar las condiciones de la pirámide. O sea, no podemos, porque no, es lo que dices, nunca vamos a ser iguales, nunca vamos a estar en condiciones de igualdad. Pero sí podemos buscar la equidad, buscar mejorar los salarios, reducir las horas, por ejemplo, tener cuidado con las... O sea, para mí sería ideal que se eliminara el turno nocturno. O sea, aunque tú digas, es que es una empresa de alimentos, se ocupa. No se ocupa. No se ocupa. O sea, ya no estamos en los años 20, ya hay maneras, No, pero es que aparte no se ocupa porque tú puedes parar tus máquinas. Ya sé que te va a costar más, pero es que tú no estás poniendo el costo que está teniendo la persona que no está durmiendo. Porque ese costo no te importa. Pero tú puedes parar tus máquinas, aunque te va a costar más dinero, y entonces invertir en más personal. Sí. ¿Sabes? Sí. O sea, yo creo que no... Y sí, o sea, como que esa inversión es como que, pues que la gente trabaje de noche para no parar las máquinas, para no tener que invertir en más maquinaria, para tener el mismo volumen. Claro. Porque lo estás viendo en horas. Pero es que no te importa que la gente no duerma. Y es que hay gente que nunca va a aspirar a salirse de ese puesto. No, porque y que ganan toda más. su vida va a estar durmiendo de día y despierto de noche. Sí. Yo no le consumo a empresas que tienen, o sea, en la medida que puedo, evito el consumo de empresas que tienen turnos de 24 horas. Es que ya todo se volvió de 24 horas. Las computadoras, las teles, todo lo que es ensamble. Sí, pero por eso O lo digo, sea, justo en la medida que puedo. Hablemos, por ejemplo, de las tequileras, de las que yo tengo conocimiento. Yo no les consumo a las que tienen de 24 horas. Sí, o sea, es que aquí hablamos está mal. justo también de la parte de la eficiencia, o sea, son altamente eficientes, pero... Eficientes. Sí, para ¿a costa de quién? O sea, yo lo veo y la gente que trabaja de que 6 horas extras al día, ¿no? O sea, extras. Y lo hacen ¿por qué? Porque necesitan el dinero. O sea, porque con esas horas extras que hacen en total al mes,
de tener un sueldo de 8,000, llegan hasta sueldos de 20,000. O Sí, sea, ¿cómo no vamos a ser un país eficiente si literalmente somos la definición de hacer recursos con menos? Con menos salarios, con menos gente, con sí, no. menos prestaciones y producimos mucho. O sea, Sí. nadie nunca tienes que cuestionarte si somos un país trabajador y eficiente. Lo somos. O sea, Sí, totalmente. Nunca te cuestiones esa parte. Eso Sí. la verdad es, No nos creamos es un ese facto. mito. No nos creamos el mito de que somos huevones, de que no queremos salir de la pobreza. O sea, no. Justo, o sea, nada habla que ver. muchísimo y me da muchísima ansia porque es algo que se ve muchísimo en mi círculo, lo escucho todo el tiempo, que la gente ya no quiere trabajar. Pues es que, a ver, con ese sueldo y con esas condiciones, es que claro que en la primera oportunidad que tienes te das un descanso o te das una escapada, pues, porque aparte no está habiendo realización personal, pues, entonces como de que, es que qué hueva andar trabajando, pues, ¿sabes? Y se habla muchísimo de eso en el campo, es que la gente ya no quiere trabajar. Pues no mames, güey. O sea, de que también, pues, o sea, ¿bajo qué condiciones, pues? Te pagas 200 al día y lo tienes 6 horas ahí en el sol y luego pues si se tuerce. No, y aparte Total. de que con el dinero que gana, pues, o sea, no alcanza para tener espacios de recreación o de desarrollo personal, como para entonces venir con ganas al trabajo. No, y aparte pues también venimos de una sociedad ya lastimada. 100%. O sea, Hay un histórico. O sea, por ejemplo, pues he escuchado opiniones de empresarios así donde pues al final, claro que en el campo también hay problemas, por ejemplo, de drogadicción, de alcoholismo y es difícil también trabajar con estas personas, pero es porque ya es una sociedad, es un ciclo, es un círculo. Sí, vicioso. Pues, ya son personas lastimadas, ya son personas que viven en una situación muy difícil que pues no se ha arreglado y pues también trae este tipo de situaciones. Y de alguna forma es consecuencia también, porque no hay espacio ni posibilidad, o sea, bueno, la posibilidad sí existe, de, ¿cómo decirlo? Justo, de desarrollo personal. Es que hay posibilidades de todo, o sea, es lo que dices, el 10% de la población tiene el 60%. Claro que a esa población le alcanza para pagar más, pero no quieren porque se quieren seguir enriqueciendo exageradamente. O sea, yo sé que a todas las empresas les alcanza para pagarnos más, pero simplemente no lo quieren hacer y no hay leyes que regulen o que ayuden o que motiven, incentiven a que eso suceda. O sea, es al contrario, es como de que sí, de empleos, no importa que pagues 6,000 al mes, tú de empleos, y eso es lo que nos está empobreciendo como país. Claro. Es una parte de... Sí, es que todo es súper multifactorial, Sí. pero es una parte importante y de alguna forma pues es en lo que hemos basado este episodio. Oye, pues teníamos varias preguntas, pero básicamente ya están contestadas. A ver, nada más como para afirmar, o yo quiero contestar tal vez una pregunta es, ¿qué se viene, no? O sea, ¿Qué va a pasar? ¿qué tengo que esperar de esta situación, no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a caer como país? ¿Vamos a irnos a una guerra? ¿Estados Unidos va a invadirnos? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo sinceramente creo que lo más lógico que pudiera pasar es que nunca se apliquen los aranceles y que vamos a seguir nuestra vida normal. Tranquilos. Temas de migración, pues ya es otra historia, ya es un tema pues diferente. Claro. Pero pues en temas de comercio exterior no creo que planteen el tema de los aranceles, yo creo que es pues este sustito y van a llegar a otro tipo de acuerdos específicos con la situación de China, ¿no? Sí. A nadie le conviene. Pero en el caso de que sí se llegaran a aplicar los aranceles, ¿qué podemos esperar? Uno, menos inversión extranjera. Muchas propuestas se van a ir o pues va a dar un poco más de miedo porque ya no va a valer la pena traer empresas aquí. Dos, vamos a ver una contracción económica más o menos entre el 1.5 y 2%. ¿Qué es una contracción económica? Pues digamos que en vez de ser así la economía, pues va a ser así. O sea, va a haber una pequeña crisis, obviamente va a haber menos ingreso. En cuanto a que se detiene un poco también el movimiento. Se detiene el crecimiento económico, exactamente. Digamos que si esperábamos crecer un 2, pues no vamos a crecer un 2, va a haber una contracción del 1.5%. Entonces, pues eso pues sí es malo. Para Estados Unidos la tienen peor todavía. Para Estados Unidos va a crecer el precio de los bienes, el precio de todo. Incluso se estima que, por ejemplo, para autos, que es donde se va a aplicar el arancel, van a tener que pagar $3,000 más por un auto. Que pues, ¿qué te gusta? Que sean unos
120,000 pesos por ahí. 60,000, ¿no? Más o menos. Sí, como 60. Sí, ajá. Mis matemáticas asquerosas. Vengo con 3 horas de sueño, ¿verdad? Se espera, por ejemplo, hay un riesgo con productos agroindustriales, entre ellos el aguacate y el limón. Son las dos frutas o cítricos más en riesgo. Se espera un aumento de precio grande en el aguacate y el limón. De hecho, también traen un tema porque viene el Super Bowl y no se sabe si va a haber aguacate suficiente. Para su Es guacamole. un gran tema, o sea, Exactamente. creo que nosotros trabajamos para que aquellos se coman su guacamole viendo el Super Bowl. O sea, eso me vuela la cabeza, ¿sabes? Entonces se espera un aumento de precios en el agroindustrial, especialmente en esos dos. Entonces las empresas mexicanas tal vez vendan menos, desgraciadamente. Y puede en ser el una tema de los oportunidad. automotrices. O sea, puede ser una oportunidad Ujú. para el campo mexicano también, si se sabe jugar. ¿En qué aspecto? Pues bueno, estamos siendo como súper dependientes de que ellos nos consuman. Y aquí voy a sacar mi término favorito, que es la agromineración, que estamos sacando nuestros recursos minerales naturales, incluidos entre ellos el agua, porque todo lo que se exporta lleva agua, para entregarlo por un precio miserable. Uh-huh. O sea, y aparte con condiciones de trabajo y de desarrollo también miserables. Y va a ser una transición compleja, pero no tiene por qué ser malo para siempre, pues. Sí. Y es una oportunidad para que entonces cambiemos el chip un poco de la forma en la que lo estamos haciendo y dejemos de tratar de ser justo, pues, eficientes para ellos y empezar a ser eficientes para nosotros. No, y pues todo cambio trae desorden. Es parte de él. Y puede ser una oportunidad siempre. Todas las crisis siempre pueden ser una oportunidad también. Sí, entonces, pues esas serían las consecuencias principales. Empresas, si eres un agricultor, si eres una empresa, pues watch out. Si se aplican los aranceles, ten tus medidas precautorias. Si estás en la industria automotriz también. Sí serían situaciones complicaditas, pero de verdad no creo. Se me hace muy poco probable. Ya dependerá cómo sigan las negociaciones. Había creo que una pregunta que habíamos recibido sobre el TEMEC. Que si México podría salirse, pero creo que ya la respondiste justo diciendo de que es que no podemos romper relaciones comerciales directamente. O sea, de que puede, de que nos iría la chingada, sí también. Sí. O sea, no nos conviene para nada. El TEMEC es el tratado más importante o de los más importantes que tiene México. Y no solo para nosotros, sino para Estados Unidos y Canadá. Es un tratado de alta prioridad para los gobiernos. O sea, digamos, el primer acuerdo fue en 1994, luego la renovación fue hace poco, en el 2020, y la siguiente pues es hasta el 26. O sea, es un tratado que se va dando seguimiento y de que puede. De que podemos, ¿verdad? Sí, claro. Siempre se puede. Siempre se puede. Sí, pero ¿qué impacto tendría Pero para tendría un nosotros? impacto muy severo. O sea... ¿Se debe? Tal vez no. No creo. Se debe, pues tal vez no. O no podemos hasta que tengamos estrategias o reduzcamos el impacto que tendría económica y socialmente el reducir nuestras exportaciones hacia ese país. Pues mira, lo que pasa es que pues o sea, todo está como muy interrelacionado. O sea, en el sentido de que no solo es el hecho de que exportemos nuestras cosas, sino de que otros países vienen porque exportan allá. Sí, claro. Sí, o sea, Entonces, lo perdemos todo. Lo perdemos todo. O sea, no solo es Claro. nosotros de nuestro producto. Sí. De hecho, por ejemplo, México tiene una iniciativa, bueno, ya estaba, pero la quieren retomar, de un sello llamado Hecho en México. Ajá. Ah, sí. Entonces, ajá, Eso está ese sello, padre. yo creo que van a intentar negociar por ahí para asegurar que el producto que venga de México está hecho en México y es mexicano, y así evitar la transacción china. Ajá, sí. Claro. Por ahí creo que Marcelo Ebrard hace poco sacó un informe respecto a eso. Entonces, eso yo creo que va a ser un intento de negociación que va a traer México con Estados Unidos. Porque van a ver, todo se reduce a China, de mí se acuerdan. Claro. Pero yo creo que sí se Siento que soy puede. bien conspiranoica, pero se los juro. Pero no es cierto.
Yo creo que es indispensable empezar como a ver como por la soberanía y el movernos un poco de ser tan dependientes de Estados Unidos. Sí, no, sí, y eso se ha hablado desde varios sexenios atrás o varias elecciones. Si se fijan en las elecciones, muchas de las propuestas, pues es fortalecer las relaciones con Estados Unidos, pero al mismo tiempo buscar otras fronteras. El problema es que, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, que la verdad también, aquí es donde ya entra el tema de la geopolítica. No es tan fácil para México decirle a Estados Unidos, ¿no? Claro. O sea, no es tan sencillo. O sea, no la tenemos fácil, no es como decir, pues sí, México, simplemente dile que no y ya vete a exportar allá. Pues nosotros estamos abajo. O sea, geopolíticamente es muy complicado. Entonces, Totalmente. no la tenemos fácil. No la tenemos fácil, no la vamos a tener fácil. Todo dependerá de las negociaciones en los siguientes días. Pero la verdad, a mí sí se me haría muy complicado que pusieran las relaciones. Es que de verdad, no hay ni por dónde. No, sería mucha afectación para ambos. Exactamente. Pues, y sobre todo para Estados Unidos. Y no creo que ningún presidente llegue a un punto de nos hundimos los dos o ninguno solo por mantener una postura. Claro, No creo que lleguemos a ese punto. Yo creo que este es más bien un intento de Donald Trump de meter mucha presión para evitar la entrada de producto chino. Pero pues a lo que vemos, este gobierno se ha mantenido muy muy firme. Me encanta eso. Yo también me siento muy... Sí. Entonces, A ver qué está pasando con la situación. Sí, a ver qué pasa. Pues bueno. Pero no se preocupen, ya hablé de las consecuencias, tomen sus precauciones, no digo que les dé igual, digo que si eres de la industria automotriz o si eres de la industria agroalimentaria, sí se tienen que tomar sus precauciones y que compren dólares. Va a subir. Es el Porque va a momento. subir. Oye, Ana, pásanos tus redes sociales, dinos cómo te encuentras para que te busquen por ahí, para que te sigan, para que lean algún análisis. Lo tengo privado, pero pues ahí me mandan solicitud. A ver si les acepto. A ver si se les acepta, nada es cierto. Yo con todo gusto. Bueno, pues mis redes son Ana-Oliva G, ese es mi Instagram y pues la verdad Facebook. Por ahí lo vamos a poner en la descripción del Y episodio. pues en Facebook también estoy como Ana Cristina Oliva y en Twitter estoy como Tostada de Ceviche. Me encantó. Oye, pero ceviche de Sinaloa o de Ecuador. Sí, de Camarones de Ecuador o de Sinaloa. De Sinaloa, Sinaloa. porque son mejores. Ya lo dijo Claudia. Ya lo dijo Claudia, sí comparto. También quisiera comentar que todos los datos que acabamos de soltar vienen de una fuente oficial. No me detuve a mencionar cada fuente, pero La vamos a compartir. vamos a compartir una carpeta Drive con 2 documentos llenos de todas las fuentes utilizadas para este podcast. Yo con el objetivo de que puedan acceder a los links y puedan detenerse a leer los artículos, los videos, los libros que se utilizaron para este podcast y puedan informarse de una manera más sencilla. Todas las cifras, etcétera, pues se dieron con una fuente y quiero que tengan acceso a ella. Entonces aquí mis amiguísimas van a dejarles la carpeta con el link en la descripción del video. Pues ahí se las compartimos. Muchas gracias por escucharnos. Ana, mil gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes por la invitación. Nos encantó tenerte y fue increíble aprender de ti y esperamos tenerte pronto en otro capítulo.